Donations Project y hoy me acompaña Neus, conocida como Nares Neus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues bueno, ahora os haré una presentación y pasaremos a la entrevista, pero bueno, os comento que tenemos aquí a Neus. El nombre de su proyecto es Nares Neus, está como parte del evento Vortex, que va a ser mañana aquí en Donations Project, organizado por Nada Eterna, en colaboración también con Donations, y donde además del directo de Nares Neus, pues estarán Garazi Gorostiaga y Big Baladoct, además de una expo que hay ya montada de Judith Boys. Y bueno, hay ya sold out para el evento, así que bueno, los que no tengáis entrada, pues bueno, ya para este no, pero para el próximo, pues bueno, tendréis que daros prisa. Así que bueno, pues después de esto vamos a empezar con la entrevista con Neus, que bueno, ella es física, es compositora, productora de música electrónica experimental y bueno, con base en Barcelona, nacida en Barcelona también, aunque creo que en Sabadell has pasado tiempo. Nací como tal, me parieron en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Sabadell. Vale, o sea que digamos tu infancia, tu adolescencia la has pasado allí. Sí. Que bueno, Sabadell es una ciudad que me remite y me gusta mencionar a Fina Miralles, que es una de las pioneras artistas del performance aquí en España, pues desde allá por los años 60. Así que bueno, aprovecho para mencionarla. Yo no la conocía. Pero es que hay muy poca cultura en Sabadell y se muestra muy poco. Ahora estos últimos años un poco más, sobre todo con Las Truc, que es un centro de residencias artísticas y tal. Ajá, que está allí en Sabadell. Sí. Claro, bien, me imagino que eso sí mueve más a que haya movimiento de artistas y se organizan cosas y tal. Pero ha sido estos últimos años. Vale. O sea, yo ya no vivía ahí. Ajá. Pero cuando vivía ahí se hacía muy poca cosa, todo lo que se hacía no se mostraba tanto, era como muy complicado acceder también a la cultura como público ya incluso. Claro, supongo que también pasa, pues claro, en muchos centros o lugares que están cerca de Barcelona, ¿no? Al haber tanta oferta cultural en Barcelona, pues muchas veces, ¿no? Como que todo se concentra allí, ¿no? Pero creo que es interesante que esté en las periferias, ¿no? Sí, también, bueno, creo que también es un pez que se muerde la cola, como no hay interés por parte de mucha gente que vive ahí, pero porque tampoco hay oferta, entonces como no hay oferta la gente no ve o no se abre a otras cosas y así. Sí. Bueno. Al final es una cosa que lleva a la otra y la gente, pues bueno, al final acaba cogiendo transporte público yendo a la ciudad y se concentra allí todo, pero bueno, desde aquí reivindicamos eso, ¿no? El que ocurran cosas en lugares más pequeños. Así que bueno, bien. ¿Y cómo fueron tus comienzos en la música? ¿Cómo fue ese primer paso? No sé, que diste a la composición o no sé cómo fue el principio. A ver, el principio me regalaron un teclado de juguete en unas navidades. Vale. Uno de estos, me imagino un Casio o Tony, algo así. Sí, bueno, estos... sí. Vale. Y di mucho por saco con eso. Y entonces mis padres, como estaba todo el día con eso, dijeron, ¿y qué pasa si te apuntamos a piano? Vale, qué bien. Y yo no quería al principio. Pero bueno, luego dije, venga, va. Y ahí empecé piano clásico. Bien. De ahí me aburrí y me fui al jazz. Vale, o sea, fíjate, bastante interesante toda esta parte, o sea, empiezas por esos terrenos que digamos que no tienen una conexión directa con la música electrónica, pero supongo que es un aprendizaje muy, ¿no? El piano, el jazz, tal, ese aprendizaje te habrá valido para Claro, mucho. no, y mi profesor de piano, Ajá. cuando ya estaba metida en el jazz y eso, que es Valentía Dell, sí. Que un saludo. Bueno, fue quien me introdujo bastante, como que me empujó a empezar a producir, porque siempre como nos pasábamos música y tal, él era, o sea, es ingeniero de sonido. Sí. Entonces, no sé, me empezó a enseñar cosas y me dijo, oye, ¿qué pasa si, mira, los vídeos de la semana que viene, en vez de practicar, no sé, esta escala, pues me traes un tema compuesto con eso? Vale, wow. O sea, fíjate qué importantes son estas cosas, ¿no? Un profesor, alguien, no sé, supongo que también porque vio algo en ti, ¿no? Que valías o que tenías algo para la música, ¿no? Y que mediante ese camino pues te diese, digamos, la oportunidad de comenzar. Sí. Porque luego creo que con el piano has sacado algún álbum también, el que se llama Azul, ¿tiene algo que ver con piano? Tiene una pieza que es muy piano. Ah, vale, una pieza. Bueno, que es puro piano.
Vale, que bueno, Sí. nos remite a esto, ¿no? Un poco a tus inicios, ¿no? Sí. Con el piano. Bien, y creo que también, o sea, el cine sabemos que te ha influenciado mucho, también haces bandas sonoras y tal, pero un poco como, no sé, en los comienzos, si hay alguna película, alguna banda sonora o algo como que, no sé, te influenciara en lo que luego has creado musicalmente. Que me influenciara como tal, conscientemente no lo sé. Vale, porque muchas veces pasa eso, ¿no? ¿Verdad? Que Sí, bueno, la mayoría de influencias que tienes al final son Sí. muy subconscientes, pero Sí, sí. bueno, me gusta mucho el terror Ujú. y The Neon Demon fue una peli que yo flipé con la banda sonora Vale, sí. y bueno, Suspiria, la original también. Vale, sí, sí, Suspiria, claro. Sí, Badalamenti la verdad que, no sé, todas las pelis que veía eran muy guau. Sí, pero sobre todo estas, ¿no? Como te quedaron así un poco más, Sí, más marcadas. además por eso también como mezclaban mucho sobre todo en Neon Demon, como la electrónica así más oscurita y tal. Qué bien. Sí, sí. La verdad que Neon Demon ahora mismo no la conozco, o sea, es algo que miraré y tal, porque aparte sí tiene relación con... No es vieja, quizás electrónica como y tal. 2015. Vale. Me he inventado el año, perdón, pero como Sí, sí. que no... No es de estas de irnos tan atrás a los 80. Suspiria sí que es de los 80, creo, que es de Sí. mitad de los 80, un poquito antes o así. Bien, aquí en Donatium se está haciendo una serie de cine, una vez al mes hay sesión de cine, que lo lleva con Donatium también Sara DG, y o sea, pues todo lo que se proyecta tiene mucho que ver con el sonido, con distopías también y con otro tipo de cosas, pero todas tienen algo que ver con el sonido. Y por ejemplo vimos la última aquí, Blowout, que es de John Travolta, ¿no? Sobre el técnico este de sonido y tal, y bueno, pues un poco así por Blade comentar Runner todo esto. también, obviamente. Ya, ¿verdad? Me caló mucho. Es que Blade Runner es una, no sé, como una influencia que tenemos todas las personas, ¿no? Que hemos crecido en Sí. esa época y tuvimos... Además, este año fui al Palau de la Música, que había una orquesta que está especializada en mezclar orquesta y electrónica. Vale. Y hacían la banda sonora en directo, te ponían la peli ahí. Ah, qué pasada, qué guay. Fue... Y la Blade Runner original, la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque es cierto que la segunda, aunque lo típico, segundas partes no son buenas, no son tanto como tal, pero la banda sonora es también impresionante, ¿verdad? Sí, En sí. Blade Runner 2049. Bien, pues entonces, bueno, también sobre las bandas sonoras que has hecho, tu relación con el cine actualmente, en proyectos y eso, ¿qué es lo que has hecho así más que nos puedas mencionar? Bueno, hay un documental que hice la banda sonora, Ajá. que es música clásica, de hecho. Ah, vale. Que recomiendo mucho, que está en Filmin, que se llama La Revolución de las Musas. Vale, pues muy interesante. La revolución de las musas, en filming, sí. Y bueno, básicamente como desmonta la figura de genio del artista, sobre todo Ajá. critica mucho a Picasso. Vale. Y como hemos romantizado la idea de musa, ¿no? De la mujer que le inspira y tal, y en realidad Sí. eran trabajadoras sexuales o mujeres maltratadas. Claro. Y siempre, claro, como obligadas quizás, sin recibir nada a cambio y claro, que es Exacto. verdad, como que se ha tendido a romantizar eso, ¿no? Sí. O sea que bien, se explica pues desde otro punto de vista, digamos, más conectado a la realidad. Y desmonta también la figura de genio que todo el mundo tiene como a estos artistas, Claro. como eso, guau, es que eran... Sí, que sobre todo en el caso de Picasso es lo más grande de esto que está hablando, es decir, de persona que ya sabiendo cómo era como persona, Claro. los maltratos que hizo, tanto pues, no sé, a sus mujeres, a sus hijos, hay tanto escrito y que es real, ¿no? Que, Claro, que es que- sirve pues muy bien para desmontar todo esto. Sí, y bien, ¿cómo afecta? Porque a ver, en otros tipos de música parece que el error es lo que es error, ¿no? En la música electrónica experimental es diferente. En tu caso, por ejemplo, ¿qué consideras como el error en la creación musical? ¿Cómo lo consideras? O sea, ¿como error en sí o es algo que más que ser un error aporta? Para mí aporta siempre. O sea, al final, lo que hace que la música deje de ser predecible o que siempre te suene toda igual, perfecto. O sea, Claro. al final es el error lo que te incomoda, pero a la vez te transmite algo, ¿no? Y que Sí. hace que, bueno, rompes los patrones que has escuchado siempre y tal, y que pues te sorprenda Claro. algo, te llega más algo. Al final crea también cosas interesantes, ¿no? Cuando lo descubres ese error y tú Claro. ya te das cuenta que pues, aporta más que quitar, Claro, ¿no? o quizá te lleva a un lugar que tú no tenías Claro. pensado tirar por ahí, pero Exacto, también. pues te has equivocado y has ido por ahí y así como, guau, pues mira. Pues sí, o sea que consideramos el error como algo más positivo que negativo, Sí. ¿verdad? 100%.
Bien, pues bueno, te quería preguntar también, porque sí que hay un álbum que has sacado hace poco que es Isochrome, ¿no? Sí. Este digamos que es tu último Septiembre. álbum, que bueno, por el nombre un poco creo que remite un poco a la física, no sé lo que nos puedes un poco contar sobre el álbum y dónde lo podemos encontrar para escucharlo, comprarlo. Pues el álbum está en todos lados, menos Spotify y Amazon, porque boicot. Sí, me imagino que es una decisión propia de no Sí. estar en esas plataformas por lo que representan Sí. y sus conexiones, ¿no? En el mundo actual. Bien. Y bueno, la palabra isochrone, Sí, eso te quería porque, o sea, no sé muy bien exactamente a qué remite o cuál es el significado. su definición es sets de condiciones iniciales que te llegan al mismo comportamiento a largo término. Vale, ajá. O sea, como diferentes situaciones, y ya lo llevas un poco más como a la filosofía y tal. De acuerdo. Como diferentes situaciones que todos los caminos llegan a Roma un poco. Vale, Todas vale. van a acabar igual. Sí, sí, sí. Y, o sea, ¿tiene algo que ver como con un tiempo presente que ya ha ocurrido o algo así? Es como cosas que ya Es que han pasado Es que, buah, en otro lugar o en otro plano, ¿no? No sé. me paranoia mucho con el tiempo y como realmente los físicos tampoco saben definir qué es bien el tiempo, porque Exacto. si lo percibimos de mala manera, pero bueno, hay muchas teorías y Sí, una sí. de ellas es que el tiempo no es lineal, que el tiempo, bueno, que es una paranoia nuestra, básicamente. Sí, un invento nuestro que en realidad no existe, bueno, ciertas tantas teorías sí, interesantes. Como que ya está todo definido, todo ha pasado y todo Sí. no ha pasado a la vez, entonces como tampoco se puede cambiar y bueno. Y como todo eso confluye en el mismo sitio, ¿no? O sea, lo que sí ha pasado, lo que no ha pasado, o sea, es como difícil de explicar y como dices, pues hasta para los físicos pues no hay una explicación Es clara que de... todos son teorías. De lo que es el tiempo, todo teorías que, bueno, teorías que han afectado a este álbum, me imagino, ¿no? Sí. Y de ahí el nombre de Isochrone, perfecto, que bueno, por ejemplo, me imagino que en Bandcamp también está, que... Sí, en Bandcamp lo ponéis, y de hecho hice un reproductor en mi web, podéis ir ahí, lo podéis escuchar gratis. Ah, perfecto. Está gratis en Bandcamp también, Qué bien. pero sí, en la web podéis escucharlo. También se puede escuchar. Sí, sí, sí. Perfecto, bueno, pues Y así recomendamos, sobre todo para escuchar tu último trabajo, lo que está más conectado con la actualidad, que por el sello, que me ha gustado bastante el nombre, es Synth Vicious, ¿no? Sí. La verdad que bastante curioso. Es un sello de Barcelona. Ya saqué con ellos en vale. 2019. Ya habéis trabajado antes. Y bueno, todos son músicos y la verdad que son encantadores y me hacen sentir muy cómoda. Qué bien, pues bueno, un sello también que recomendamos. Yo no lo tenía muy controlado tampoco, lo he visto un poco ya buscándolo de tu álbum y viéndolo y digo, bueno, pues otro sello también para investigar. Y porque creo que tu álbum de debut, si no me equivoco, fue en 2019 y se llama Fail to Deliver. Esos son tu primer álbum, digamos, publicado. Sí, luego tengo algunos que saqué con Foen Records. Ah, vale, muy bien. También tienes cosas ahí. Y ahora he vuelto con Synth Vicious. Vale, que ese otro sello es también de Barcelona, creo. Sí. Perfecto. Es un Vale. sello más grande ya. Como Bien. Synth Vicious es más 4 colegas. Ajá. Pero bueno, el trato es inmejorable. Eso es lo más importante, tener esa libertad creativa, ¿no? Es Y que trabajar sí. con gente que te sientas cómoda. O sea, Barcelona la verdad que creo que tiene una escena bastante sana, ¿no? En cuanto hay muchos artistas, muchos sellos y mucho... O bueno, quizás lo que parece desde fuera, igual desde sí, dentro no es tan grande como podría ser, ¿no? Pero... Todos los conocemos entre todos, ¿eh? Ah, vale, bien. Pues eso me parece interesante. Muchas veces te crees, o yo me creo en una ciudad grande, no, pero bueno, sí. Al final todas las escenas están conectadas. Y bien, no sé, es que no estoy muy seguro si tú has usado sistemas generativos o si hay algo interesante que me puedas comentar sobre esto. Pues, No sé si en tu música no sé si lo has usado. en mi música como tal no, pero hice una colaboración con un chico que se llama Nick Evans, que Ajá. se está doctorando en la UPF, Ajá. la Pompeu Fabra, y Bien. ha hecho un software que se basa, bueno, es un Markov device. Vale. Ajá. Es un sistema de machine learning que Bien. aprende con el input que yo tocaba. De acuerdo. Le mandaba el MIDI y ahí almacenaba todas las probabilidades Ajá. de Vale. todo lo que tocaba. O sea,
eso, por ejemplo, toco un do y casi siempre después toco un re. Pues ahí se quedaba la probabilidad toda calculada, toda almacenada. Y según eso me iba haciendo un acompañamiento a tiempo real. Vale. Entonces era como una improvisación entre la máquina entendiendo lo que yo estaba haciendo y yo a la vez interactuando con ella. Digamos que tiene un entrenamiento previo, que bueno, el entrenamiento previo es lo que tú estás haciendo, lo vas siguiendo para marcar tus pautas. Pero empieza al segundo, o sea, no tiene entrenamiento previo. Vale. O sea, no es Qué interesante. IA, es machine learning. Exacto, es machine learning. Como la IA antigua que no gasta eso es, claro. millones de litros de agua. Ya, que bueno, eso sería un tema también para hablar, porque aparte estamos ya en un punto en el que se usa la inteligencia artificial para todo, hasta para mirar una receta, para cómo tal, pero la gente no es consciente de esa simple búsqueda, todo lo que genera, ¿no? De gasto de energía y dónde y cómo se genera esa energía, ¿no? Pero bueno, va a petar, va a haber una crisis muy ya. Sí, no, ya se están viendo algunos detalles de que aparte empiezan ya a faltar... Bueno, las RAMs, ¿no? Exacto. Todo eso. Que bueno, recuerdo los tiempos cuando las primeras PlayStation y tal, las Nvidia estas, no sé qué, que ahora bueno, ahora quien tiene eso tiene un auténtico... Vamos, no las hay, ¿no? Y no va a haber en los próximos años y se usan para todo esto, bueno. Sí, es otro tema. Sí. Y bueno, veremos las consecuencias de todo. En fin, sí, es un tema potente. Y no sé, me gusta siempre preguntar en las entrevistas sobre, no sé, referentes que tú tengas, si tienes referentes femeninos o disidentes, no sé si de ahora o de cuando comenzabas o algo que te gustaría mencionar. A ver, es muy básico, pero Wendy Carlos me parece... Sí, a ver, es importante mencionar todo porque muchas veces la gente pues solo conoce los nombres, Wendy Carlos, pero Wendy Carlos la verdad que quizá generó una de las primeras obras... Claro, es que es alucinante, ¿no? La de Bach, ¿no? Esta obra, ¿no? Es que, bueno, no sé, o sea, me imagino en su época además, o sea, me parece una locura. Sí, porque digamos que sería la primera que pillas, ¿no? Es decir, que obras clásicas de Bach, pero las voy a reinterpretar con un sintetizador Moog, ¿no? Es una cosa súper pionera. Luego aparte hay entrevistas suyas antiguas que las lees y igual qué conocimiento musical y de todo, es una pasada. Es muy heavy. La verdad. Y bueno, en tu caso me imagino que también, como tienes la relación con el cine, y ella hizo banda sonora, la de La Naranja Mecánica, por ejemplo. También, pues bien, Wendy Carlos. Parece que todo el mundo la conoce, bueno, a lo mejor se lo descubrimos a alguien, que es lo importante. Y bueno, Susan Ciani también, es que me hizo mucha gracia porque la vi hace un par de años en Barcelona. Qué pasada, sí, ya me imagino. Wow. Es que, ¿cuántos años debe tener? 80 y pico. Sí, yo creo que sí. Y yo quiero ser ella, de mayor. Y aparte, bueno, es una súper virtuosa con el instrumento que usa, con el bucla, ¿no? Que es algo alucinante. Pero es que además se la ve disfrutar. Sí. Eso fue lo que me... Buah, qué guay. Como después de tanto tiempo, ¿sabes? Y sigues... Y no perder esa magia, ¿no? Claro. Y como miraba su propio instrumento y estaba bailando y estaba sonriendo y era como... Guay. Sí, la verdad que todo el tema del bucla es que es tan interesante desde el momento de su creación y cómo ha ido evolucionando y todo. Así que genial. Pues sí, bueno, a mí Susan Ciani pues es de las artistas que digo, bueno, o sea, espero poder verla, tocar en directo alguna vez, ¿no? Hombre, se la ve, ahora se la ve fuerte, ¿eh? Sí, se la ve que... O sea, 80 años, pero... Y sí que hay... Sí. Es verdad que se ve que está en muchos festivales y muchas cosas. Bien, pues bueno, yo creo que un poco así con esto hemos repasado un poco tu carrera y ciertas cosas. Bueno, también que se me pasaba, porque eres parte también del grupo Amas, creo, ¿no? Sí, bueno, nos conocimos ahí. Bueno, sí, es verdad, total. Gracias a eso. Ya aprovecho que sí, estuvo con Amas, con Lucy y Neos juntas tocando, pues por cierto, era el 10º aniversario de Música Dispersa en Valencia. Así que por cierto fue un directo espectacular. Fue chulo, me pasó muy bien, la verdad. ¿Y cómo está ahora el proyecto? ¿Estáis ahora más activas, un poco parado o como...? Está un poco parado porque, bueno, al final era la colaboración de Lucy como figura central, digamos, que hizo el capitaneó el proyecto y tal. Y el resto éramos colaboradoras más intermitentes. De acuerdo. Pero bueno, Lucy se ha mudado a Suiza ahora, entonces está un poco en stand-by. Bueno. Pero... Sí. Bueno, hablé con ella hace poco y dice que cuando se estabilice todo y tal, que pretende seguir adelante y volver a seguir, o sea, encontrándonos por ahí y tocando. Claro, aprovechamos para mandar un saludo a Lucy desde aquí, que bueno, es una persona mágica y bueno, también para que conozcáis, aparte de Lucy, usa el nombre también de Ivana Rising.
Así que bien, pues no sé si... Bueno, creo que aquí en Donatios creo que es tu primer directo y no sé si en Bilbao también. Primera vez en Bilbao. También primera vez, ¿no? Sí. Y no sé qué importancia crees que tienen este tipo de espacios underground y autogestionados en la salud de la escena de música experimental. Para mí es la base de la pirámide. Claro. Al final, si no tienes ningún espacio para... No solo para probar tú como artista, digamos, y tocar, sino también como para ver y nutrirte, ¿no?, de otras cosas que no sean como... Sí, que estén un poco más alejadas del mercado, por ejemplo, también. Exacto. ¿No? Como... En este tipo de sitios que... Sí, ver cosas nuevas y eso, y tú también probar y poder acercarte también a gente que ves tocando y bueno, no sé, creo que es... Sí. Parte de aprendizaje y de disfrute también. Claro, creo que también pues al final siempre se hacen muchas conexiones en este tipo de eventos entre artistas, con el público y la gente pues viene con una mente muy abierta y a descubrir. Pues bien, porque bueno, yo a veces creo que, no sé, como la salud de una escena, o sea, está muy bien también que en la parte más académica, la parte subvencionada tal, que funcione bien, que los artistas puedan cobrar allá subvenciones, todo, pero eso tiene que tener un balance con la escena del underground, me imagino, ¿no? Que cuando está en balance claro. cuando es sano, ¿no? Sí, porque si no precarizas al underground y claro. La escena más mainstream se queda todo y entonces... Como marginalizas y cada vez le recortas más recursos, ¿verdad? Claro, es complicado, o sea, siempre es bueno también salir del underground, emerger un poco, ¿no? Es necesario, pero bueno, a veces eso pasa que hay políticas de mercado que afectan a la música, así que bueno, considero claro, que no te mate las tu creatividad, partes. Que al final, bueno, cuando metes capitalismo por el medio, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Pero, exacto, que ya, entonces... bueno, muchas veces prima, pues eso, otro tipo de cosas más que la creatividad, como mencionas. Bien, pues bueno, mañana grabaré algunas partes de tu directo, también de los otros artistas, que lo montaremos también en el programa. Y bueno, solo ya para despedirnos, no sé si hay algún lugar que has actuado así que te gustaría mencionar, así alguna actuación tuya memorable o... Mira, me gustaría mencionar Espacio Perpendicular de Madrid. Ah, vale, sí, muy bien. Que tengo muchas ganas. Sí, sí. Y tengo muchas ganas de 2 conciertos que vienen. Ajá. Que uno también es en Madrid. Ah, qué bien. Porque hoy estoy muy así con Madrid. Qué guay. Que es en el Templo de Devon. Ah, vale, wow. Sí. Bueno, ya solo el sitio es impresionante. Claro, y bueno, será el atardecer y tal, lo montan del Icalician. Vale. Y... Pues eso sí que nos lo apuntamos. Y en principio iré a tocar a la Bienal de Venecia también, que eso tengo muchas ganas. Vale. O sea, además son los 2 sitios, la Bienal ya todo lo que representa y aparte en una ciudad como Venecia, claro. Pues alucinante. Y luego lo del templo de Devon pues me parece genial porque los atardeceres ahí son una pasada, aparte que es un templo original egipcio, que creo que fue un regalo por cuando movieron, ¿no?, los templos estos por lo de Nasser y tal, y como por haber colaborado España le regalaron un auténtico templo egipcio, menudo regalo, ¿no? Ya ves. Vale, pues nada, os animamos a todas a seguir la carrera de Neus y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, Neus. Y bueno, últimamente, que se me ha olvidado mencionar que tenemos a Ernestina en la cámara también, muchas gracias. Y bueno, a Hierro, al gato que estaba por aquí dando gracias. Así que nada, con esto ya sí que nos despedimos. Hasta la próxima.
con el programa, pues bueno, después de la entrevista con Neus ya habéis visto que ha mencionado como pionera y como influencia también a Wendy Carlos. Aunque bueno, ella ha comentado que como que era muy típico, ¿no? Que todo el mundo la conocería. Y bueno, me imagino que sí, que todo el mundo conoce a Wendy Carlos, pero bueno, seguro que se nos escapan algunos datos de ella que son muy importantes. Así que bueno, pues vamos a contaros cosas de ella, que nació en 1939 en Rhode Island, en Nueva York, y bueno, la podríamos considerar como codiseñadora funcional del sintetizador Moog, porque bueno, gracias a ella se hicieron cambios en el sintetizador que fueron muy importantes. Digamos que es una pieza clave en la transición del sintetizador, pues de ser un dispositivo de experimentación en el laboratorio hacia un instrumento musical pues expresivo y culturalmente decisivo. Y bueno, pues Wendy estaba formada en música y física, y ella después hizo un máster en Columbia Princeton Electronic Music Center. En este lugar, en Columbia Princeton, en la universidad, es donde estaba el mítico sintetizador RCA Mark II, que este fue el primer sintetizador electrónico programable de la historia. Era enorme, era gigantesco, además con un precio muy elevado su construcción, por lo tanto, bueno, quedó obsoleto este sintetizador en unos 10 años, además de porque usaba pues los tubos de vacío, que bueno, ya los sintetizadores después fueron con osciladores de estado sólido, como el Moog y el Buchla, que bueno, eran más estables y más económicos también, y no ocupaban tanto espacio. Así que estos son, digamos, que sus inicios en lo que es crear música electrónica, pues en este caso con el RCA Mark II, conocido como Victor, que es el primer pues sintetizador, uno de los primeros de la historia. Y bueno, pues a partir de aquí ella acudió a centros, lugares en los que bueno, pues se hablaba de música, de esta nueva música electrónica. Y así es como en 1964 pues conoció a Robert Moog en una convención. Esta era una convención de la Audio Engineering Society, y allí pues estaban presentando cosas de este nuevo sintetizador Moog, que bueno, en este momento digamos que era pues bastante inestable, era más bien una herramienta de laboratorio, de experimentar en el laboratorio. Y bueno, los módulos eran pues bastante inestables en este momento. Y bueno, cuando se conocieron, pues bueno, Wendy como que pidió, ¿no? Como música, ¿no? Pues algunos cambios en ese sintetizador para que los músicos pues pudieran, digamos que, utilizarlo, ¿no? Y crear música con él. Y bueno, gracias a ella pues es cuando se puso el teclado, porque en los principios no tenía teclado, era como el Buchla. Y también, bueno, más precisión en la afinación, estabilidad térmica y, bueno, como digo, el teclado, que en este caso se trataba pues de tener una interfaz performativa en el sintetizador. Y bueno, pues nada, gracias a ella se incorporó el teclado sensible a la dinámica. Y bueno, diríamos que sin esa interfaz seguramente el Moog se habría quedado más bien como un sistema experimental de laboratorio, y bueno, pues con estos cambios se transformó en un instrumento musical. Y bueno, pues así fue como el Moog fue el resultado, aunque muchas veces esto no se sabe y siempre, o sea, el inventor fue Robert Moog, por supuesto, pero esto fue el resultado de colaboración, de una insistencia técnica crítica y un conocimiento musical profundo, pues tanto de Bob Moog como de Wendy Carlos, que colaboraron para ello. Y bien, pues esto digamos que son sus inicios. Es muy importante mencionar el álbum Suited on Bach, que es un álbum de música clásica, son piezas clásicas de Bach, pero que fue reinterpretado totalmente, todas las tracks, con el sintetizador Moog. Digamos que esto es lo que hace entrar al sintetizador Moog en la cultura popular de la música. Se grabó en 1968 y dedicaron, pues según dicen,
seguro que fueron bastante más, pero como unas 1000 horas para la grabación. Ya que, bueno, al ser el Moog, bueno, como sigue siendo monofónico, cada nota la debían de grabar por separado, con cada una definición individual del envolvente, del filtro, y cada sonido se tenía que grabar uno a uno. Así que bueno, imaginaros que se trataba de construir el contrapunto de Bach, pero con un elemento electrónico capa por capa mediante multipista, y luego pues bueno, sumando todas esas capas. Era un trabajo muy complicado y que llevaba mucho tiempo. No había MIDI, no había presets, por supuesto, y bueno, pues eso, cada sonido debía reconstruirse manualmente si se requería repetirlo. Así que bueno, pues el tiempo de producción fue una consecuencia directa pues de esta metodología artesanal de alta precisión, y que nos lleva un poco pues a cómo se creó la música electrónica en los principios, que era pues muy metodológico y muy artesanal. También pues cuando se hacía música recortando y cortando piezas de cinta magnética, pues bueno, imaginaros el trabajo que llevaba todo eso. Así que bueno, es un poco cómo se trabajaba en estos tiempos. Y con Suited on Bach es cuando digamos que se hicieron muy popular tanto Wendy Carlos como el sintetizador Moog, ya que fue un superventas, vendieron millones de copias en todo el mundo, y este álbum consiguió 3 Grammys en 1970. Fue también disco de platino. Y bueno, pues ya os digo, esto es lo que les puso, digamos, en el mapa, y lo que también hizo bueno, que os lo contaré un poquito más adelante, que Wendy Carlos pudiese hacer su transición para ser finalmente, pues eso, una mujer, a finales de los años 70. Y bueno, también hizo La Naranja Mecánica. Es bastante interesante cómo se creó esta banda sonora también, que bueno, cuando empezó Wendy a trabajar en esta banda sonora, la película aún no existía ni estaba proyectada para emitirse, o sea, para prepararse, sino que fue leyendo el libro y a ella le pareció que la música que estaba haciendo, pues como que encajaba muy bien con el rollo distópico que tenía este libro de La Naranja Mecánica. Y así fue como cuando ella se enteró de que iba a salir en una película, de que estaban haciendo la película, pues empezó a crear esa banda sonora, y bueno, que encajaba perfectamente con esa distopía. No contó con Burgess ni nada, simplemente es como que creó esta banda sonora y luego después se la hizo llegar a él, y bueno, parece ser que le gustó bastante porque la usaron como banda sonora para La Naranja Mecánica. Estamos en el año 1971, que bueno, el tema principal de la película, digamos la que abre cuando empieza la película, es una versión sintetizada hecha con el sintetizador Moog, del mismo modo que se había hecho con Suited on Bach, de una obra de 1695 de Purcell, que es la música para el funeral de la reina María. Y bueno, esa escena inicial con esa música, digamos que es una de las más icónicas de la historia del cine. Y bueno, era con tiene notas muy disonantes ese sintetizador al inicio, que digamos que esto resonó en la música electrónica posterior, y bueno, aquí generaba una sensación de inquietud que es plenamente acorde con las imágenes de Kubrick. Así que bien, también hizo después otras 2 bandas sonoras que son muy importantes. Una de ellas es The Shining, El Resplandor, del año 1980, y después está también Tron, en el año 1982. Bueno, pues tiene además unas obras súper radicales, porque también está en Beauty and the Beast, que es del año 1986. Esto quizá es la obra más radical de Wendy Carlos, porque usa sistemas de afinación que no existían hasta ese momento. Hay 3 sistemas de afinación: alfa, beta y gamma. Os animo a que investiguéis más sobre ello. Son divisiones asimétricas de la quinta justa que no preserva la octava tradicional.
O sea, digamos que con esto se apartó del temperamento dominante en la música occidental, ¿no? Que estaba todo marcado por la octava tradicional, que aquí, bueno, aquí la pierde, ¿no? Y es posible crear pues otros sonidos y otros ritmos y otras tonalidades totalmente diferentes a lo que era, digamos, la marca en toda la música occidental hasta este momento, hasta 1986. Digamos que es como sirve para un enfoque anticolonial del sonido. Estas investigaciones se publicaron en el Computer Music Journal y bueno, este hecho de cuestionar la octava temperada pues implicaba cuestionar la estandarización europea pues como norma universal. Y como interesante track de este álbum os recomiendo que escuchéis el Poema para Bali, donde veréis pues, bueno, esas diferencias que crean estas microtonalidades. Y bueno, pues ahora después de poneros un vídeo sobre Wendy Carlos, os voy a contar más cosas sobre su transición de hombre a mujer y cómo pasa a ser Wendy Carlos oficialmente a partir de la entrevista en Playboy en 1979. Y bueno, pues ahora después de ver este vídeo os sigo contando. The development of modern electronics made it possible to recreate music from its component parts, its tones. Well, you're looking at one of the very first 8-track machines. We used it for switched-on Barkwell tempered synthesizer right through a good half of Clockwork Orange. Wendy Carlos, in her studio in Greenwich Village, is one of the pioneers of synthesized sound. Her controversial versions of the classics, created entirely electronically, put machine-made music on the map. Right now we're listening to the 8-track and we're mixing, sort of playing the role of the conductor, putting together, in this case, a pair of tracks which has all of the string section that sounds like this. There's a harpsichord track, and 2 flutes, and there's this nice solo that's split up into 2 tracks. Let's put them all together. It needs a little more echo. Yeah, that's good. Her early work was with a Moog synthesizer. Though it's a museum piece now, when it was first introduced, it opened the door to a world of music synthesis. It works by first generating these harsh, bright sounds, made up of many pure tones played together. We would pass these bright waves into a filter, which in this case, literally like your tone controls on a hi-fi set, remove portions or boost portions of the sound. We can make it sound very dull, quite pure, or very bright. And you can do this dynamically in time, so sort of percussive, or make it open up, make it sit up there. The Moog was revolutionary, but as it generated many tones together with little control, its sounds were crude. Soon, it was overtaken by a second revolution, controlling individual tones by computer. Unlike the Moog synthesizer, we're not going to be taking away, tearing down bits of a very bright wave. Instead, we're going to put together little overtones, pieces of sounds, characteristic of all sounds, and assemble them additively rather than subtracting parts that we don't want. By adding tones, one at a time, Wendy Carlos is able to build precisely the sound she wants. This is the beginnings of a xylophone. Now, obviously, if we want to make it sound like a xylophone, we're going to have to make it speak more quickly. So I'll shorten the attack from being about a half a second. There. Now it's getting on almost instantaneously, but it's lasting too long. Let me drop that down a bit. Ah, this is much more like a xylophone. Well, that one sounds pretty good. So I'll take that pattern and play a simple music phrase. Now she specifies 3 more pure tones in the proportion she already knows a real xylophone produces.
put in all 4 of them. Now, this is something that's very close to being a replica of a xylophone, but there's an element that's missing, and that is the hammer noise that you get with the real instrument when the mallet impacts against the wood. For this final touch, she adds an electronic shake to each sound component. Bien, pues bueno, ahora os voy a contar de toda esta parte de la transición de Wendy Carlos. Ella reconoce que desde pequeña se sentía mujer, pero por eso explica muy bien cómo no entendía que sus padres pues la vistiesen como un chico y la considerasen un chico, pero ya desde pequeñita ella ya se consideraba mujer, aunque es cierto que bueno, pues sus primeros discos salen con su nombre Walter Carlos. De hecho, cuando gana los Grammys de 1970 por Sweetheart on Bach, se entregan a Walter Carlos. Luego sí que en la obra posterior se han ido pues actualizando el nombre como Wendy Carlos. Yo por mi parte siempre usaré el nombre de Wendy para referirme. Y bueno, la transición ocurrió entre finales de los 60 y finales de los años 70. Y bueno, pues ya os podéis imaginar que en esta época los medios, pues aparte de ser todo muy caro, pues eran bastante complicados, como os podéis imaginar. Y bueno, pues el hecho de que Sweetheart on Bach fuese un éxito de ventas fue lo que la permitió el poder, pues bueno, costearse todo este proceso de transición que, bueno, pues como os podéis imaginar era muy caro. Estamos de hecho también en una época en la que, bueno, pues no era una cosa que estuviese a la orden del día. Sí que había habido algunos casos de personas, artistas famosas, no directamente relacionadas al mundo de la música, pero sí que ya había algunos casos, por ejemplo, como el caso de la danesa Lili Elbe, que bueno, pues tuvo sus cirugías y hormonación a principios de los años 30, pero bueno, en este caso ella murió pues tras complicaciones posquirúrgicas, eran los años 30 y bueno, pues os podéis imaginar que los medios eran bastante rudimentarios. Pero sí que os quería comentar, Lili Elbe escribió un libro que se llama Man into Woman, que es del año 1933 y es uno de los primeros relatos públicos de transición. Publicado en Alemania en un año como 1933, que bueno, ya sabéis a lo que nos remite. Después, ya bastantes años después, tenemos a Christine Jorgensen en el año 1952 y que bueno, viajó a Dinamarca para recibir tratamiento hormonal y cirugía en 1952. Y bueno, hubo bastante seguimiento de todo esto en los medios y bueno, pues fue bastante conocida Christine Jorgensen. También tenemos por esa misma época a Coccinelle, que era una vedette parisina, que hizo su cirugía en Casablanca y que bueno, después se casó como mujer en 1960, pues generando muchísima controversia en Francia. Y bueno, April Ashley también a principios de los años 60, operada en Marruecos, y que bueno, fue expuesta por la prensa y después se vio envuelta en un caso judicial, Corbett y Corbett, que invalidó su matrimonio y digamos que estableció pues durante décadas un precedente legal restrictivo en el Reino Unido. Y bueno, tenemos también el caso de Renee Richards, tenista, que hizo cambio de sexo en la mitad de los años 70 y que sí que pudo competir en categoría femenina tras un litigio judicial bastante extenso en 1977 y que marcó un precedente durante mucho tiempo, permitiendo participación deportiva de mujeres trans en competiciones oficiales. Y también por la misma época, un poquito antes, año 1972, tenemos a Jan Morris en el Reino Unido, historiadora y escritora, que publicó Conundrum en 1974, que es uno de los textos autobiográficos más influyentes sobre transición, que bueno, en este caso se completó en 1972 en Marruecos. Así que bien, el momento en el que Wendy anunció su transición, digamos, al mundo, porque es cierto que entre
más o menos principios de los años 70 hasta 1979, permaneció un tanto escondida. Según ella dice, pues tenía como mucho miedo de la reacción que pudiese tener la gente de la industria musical, sus amigos, su familia. Incluso en esta época, ya con el cambio prácticamente hecho, algunas entrevistas acudió, digamos que disfrazada de hombre. Y bueno, es en 1979 cuando, pues a través de su amiga Rachel Elkins, que digamos que era, además de una amiga muy cercana de Wendy, era también su productora musical. Así que bueno, pues así en esta entrevista de Playboy es en la que anuncia que había cambiado de sexo y que a partir de ese momento es Wendy Carlos. Esta entrevista de Playboy del año 79, pues bueno, os animo a que la busquéis, está en internet y la podéis ver pues prácticamente entera, además de que podéis ver pues bueno, las fotografías que se hicieron para la entrevista y todo eso. Y bueno, también pues bueno, comenta como tuvo muchas quejas, la verdad, de la entrevista, y si la leéis pues habrá algunas preguntas que vais a quedar flipadas. Así que bueno, os animo a verla, pero sobre todo una gran parte de la entrevista pues fueron sobre los tratamientos hormonales y sobre la cirugía y sobre todo este tipo de cosas médicas, y no tanto sobre pues su carrera musical. Fue Arthur Bell el entrevistador y bueno, que más o menos se centró en preguntas de ese tipo y más en su transición que en su trabajo musical. De todos modos, pues eso, os animo a que la leáis porque es algo histórico y muy importante. Luego ella también es verdad que dijo con el tiempo que la reacción del público, o sea, de la gente al saber su transición, pues que fue muchísimo más tolerante de lo que ella esperaba. Incluso como que notó cierta indiferencia, como que a mucha gente incluso le daba igual, y que para ella fue peor pues el precio de todos los años escondida, que según ello pues fue un desperdicio monstruoso de su vida creativa. Y bien, pues bueno, ya habéis visto que es un personaje súper importante, un artista súper importante. Os animo pues eso, a investigar más sobre cómo se hizo el álbum Suite on Bach, que es súper importante. Como ya os he contado, ella es una pieza clave en cómo avanzó el sintetizador Moog a lo que es hoy en día, con teclado integrado y como pues eso, como un auténtico instrumento musical. Y bueno, estos sistemas de afinación inventados por ella también. Y bueno, os he comentado también sobre Rachel Elkins, que era bueno, pues productora, compositora, gran amiga cercana y su productora discográfica. Digamos que Wendy siempre consideró su música inseparable de ella, y trabajaron juntas entre el año 67 y el 80, año en el cual Rachel Elkins se casó y se mudó a Francia. Y bueno, fue también ella co-compositora del Resplandor junto con Wendy Carlos, de la banda sonora. Y bueno, hay muchísimas grabaciones de Wendy Carlos en las que lo que se escucha es la voz de Rachel procesada y a través del vocoder. Y bueno, pues más o menos con esto hemos repasado la carrera de Wendy Carlos, que bueno, también creó el Spectrum Follower, que es un sistema analógico capaz de analizar la energía espectral de una señal vocal y traducirla en control de parámetros de síntesis. Permitía que la voz modulase filtros y osciladores en un tipo de análisis espectral que anticipaba lógicas que, bueno, más adelante serían digitales, pero que en ese momento se resolvían con circuitería analógica. Y bueno, pues más bien es otra de las cosas que ha añadido a la historia de la música electrónica Wendy Carlos, que no sé si os he comentado antes que los Grammy del año 70 pues son al mejor álbum clásico, a la mejor interpretación clásica instrumental y a la mejor ingeniería de grabación clásica. Y es bastante curioso que para esta academia, ¿no?, pues consideraran clásico una obra que había sido realizada íntegramente con un sintetizador
modular, que además de eso, pues digamos que era prácticamente de reciente invención. Y bueno, pues muchas gracias y espero que hayáis disfrutado de todo este contenido de Wendy Carlos. Y ahora pues bueno, os voy a poner otro vídeo y después ya cerramos con música de Nara Isneus. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas por acompañarnos en este tercer episodio de Música Dispersa Radio desde Donations Project. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer poder realizar esta entrevista a Nara Isneus, compartirla con todas vosotras y el especial tan importante de Wendy Carlos. Así que bueno, pues volvemos el 19 de marzo con El Agente Disperso, que para ese programa tendré de invitado a Pedro, al que muchos conoceréis por su programa de radio de El Desenterrador. Tendremos una entrevista y selección musical con él. Así que, así pues, hasta la próxima y muchas gracias.